sobre primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1. Hoy vamos a los versículos 13 al 17. Primera de Pedro está antes de segunda de Pedro. Amén. ¿Lo tienen ahí atrás? Primera de Pedro 1, 13 al 17. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oremos. Padre, cuán incompetente me siento para predicar hoy tu palabra. Señor, te imploro tu ayuda, porque hablar de tu gracia y sobre todo de tu santidad es un reto ante el cual cualquier predicador cae derrotado. Padre, pero mucho más te pido por mis hermanos. Te pido que tu Santo Espíritu ilumine tu palabra a sus oídos y a sus corazones. Y que tú apliques con poder tu palabra en este día. Padre, usa mi flaqueza, usa mi debilidad, usa mi incompetencia, usa lo poco que tengo, porque lo poco en tus manos es multiplicado. Padre, yo te doy gracias por los méritos de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Esperando en la gracia de Dios. Ese es el tema de esta mañana. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió en una ocasión que si nosotros pudiéramos vernos, si por un momento pudiéramos contemplar cómo vamos a ser en la eternidad, corriéramos el riesgo de adorarnos a nosotros mismos. La herencia que nos espera es tan gloriosa que ni siquiera podemos entender un poco el nivel de gloria que tendremos. Y no solo eso, la herencia es gloriosa y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para recibirla. ¿Usted entendió eso? La herencia es gloriosa. Y para poder recibirla, vivirla, disfrutarla, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Dice 1 Corintios 15 que
todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Véalo de esta manera. Mientras caminamos como creyentes, vamos siendo transformados de gloria en gloria, pero ese día vamos a ser transformados totalmente por el Señor. Aquí y ahora estamos siendo transformados por dentro. Ese día seremos transformados por fuera. Ese día tendremos un cuerpo glorioso como el cuerpo del Señor. En estos versículos y en esta carta, Pedro le está hablando a cristianos atribulados, a cristianos perseguidos por los judíos y perseguidos por el Imperio Romano. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son nada comparable. Así que de entrada vaya pensando en eso. Las aflicciones de ahora no se comparan. Ahora, cuando entramos en estos versículos del 13 al 17 de la primera carta de Pedro, vemos algunas cosas importantes. Vemos que hay algunos mandatos, hay algunos imperativos, pero antes de ese mandato, pareciera como que, ¿cuántos han leído alguna vez o han escuchado cuando un presidente dicta un decreto? ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, parece que no. Pero cuando un presidente va a dictar un decreto, el primero dice algunos por tanto, dice por tanto esto, por tanto aquello. Y comienza a decir algunas cosas que ha hecho o que han pasado para después decir lo que él quiere que se haga. Bueno, lo mismo, así mismo en ese sentido está Pedro hablando en los versículos anteriores y en estos versículos. Él comienza los 12 versículos, obviamente del 1 al 12, diciéndonos lo que Dios ha hecho. Y en los versículos siguientes nos dice lo que nosotros debemos hacer. Los versículos 1 y 2 dicen que fuimos escogidos por Dios, escogidos por gracia. El versículo 3 dice que por esa gracia Dios nos hizo nacer para una esperanza viva, nos hizo nacer de nuevo. El tercer por tanto de este decreto es el versículo 4 y él dice, ya que tenemos en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, luego el 5 dice, el Señor nos guardará, Él guardará toda nuestra vida por medio de su poder. Los versículos 6 y 7 dice que el Señor está trabajando nuestra fe por medio de las pruebas. Que Él está refinando nuestra fe a través de las pruebas. Los versículos 8 y 9 dice que Dios ha abierto nuestro entendimiento para que amemos y creamos en Jesús aún sin haberle visto, y que eso produce en nosotros un gozo inefable y glorioso. Los versículos 10 y 12 que hablamos la semana pasada nos dice que los profetas del Antiguo Testamento escudriñaron y estudiaron acerca de la gracia de la salvación, que los apóstoles del Nuevo Testamento predicaron sobre esa gracia y que los ángeles contemplan perplejos. Como dijo alguien, los ángeles están sentados en el borde de sus asientos, contemplando asombrados la salvación que solo por gracia y a través de la fe hemos recibido. Ahora, después de el Espíritu Santo a través de Pedro decirnos esos por tanto,
Es lo que en gramática se llama el modo indicativo, indicándonos un hecho. Ahora, en el versículo 13 y en adelante, comienzan los mandatos. Versículo 13. Él dice, por tanto, o sea, en vista de todo lo que hemos dicho, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios. Esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia de las Américas lo dice de una manera más clara. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente aún lo dice más claro. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Y la Nueva Versión Internacional dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. En otras palabras, esta no es una invitación a ser contemplativos. Que no, yo quiero contemplar a Dios. Oh, pero esa contemplación te debe llevar a algo. Esa contemplación te debe llevar a la acción. Así que para poder esperar en la gracia y recibir esa gracia abundante, debemos, número 1, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, prepararnos para la acción, preparar nuestra mente para actuar, preparar nuestro entendimiento para actuar, disponernos a actuar con inteligencia. ¿Y a qué se refiere Pedro cuando dice ciñan los lomos de vuestro entendimiento? Bueno, Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, dice que debemos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Bueno, la verdad es la palabra, obviamente. Pero yéndonos al contexto histórico y cultural de la época, lo que Pedro está diciendo es, amárrense los pantalones. En la historia antigua, bueno, toda historia es antigua, en la antigüedad, los judíos usaban unas batas largas. Y cuando ellos estaban en modo descanso, ellos se soltaban el cinturón. Pero cuando ellos iban a correr, ellos se tenían que apretar el cinturón. Y las hermanas que usan vestido y falda saben de qué estoy hablando. O sea, usted no puede andar corriendo con una cosa suelta, porque se va a enredar la pierna y se va a caer. ¿Sí o no? Entonces, ellos tenían que apretarse el cinturón cuando iban a trabajar, cuando iban a correr o cuando iban a la guerra. Ellos se apretaban el cinto. Así que apretarse el cinturón era sinónimo de prepararse para la acción. Por eso algunas versiones dicen, prepara tu mente para la acción. Prepara tu mente. No está hablando del vestido, está hablando de la mente. Lamentablemente, muchos creyentes piensan que el culto al Señor es un momento solo de emocionarse y de contentarse. No, amados hermanos, el culto al Señor es un tiempo de estudiar y de recibir la enseñanza de la palabra para preparar nuestras mentes para la acción. Porque la acción está allá afuera, es afuera el asunto. Aquí recibimos instrucciones. Aquí recibimos instrucciones. El problema es la acción es allá afuera. Allá afuera es el problema. Allá afuera es que las tentaciones son fuertes. Allá afuera es que las pruebas son fuertes. Allá afuera es que tenemos problemas. Así que Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Prepara tu mente con la verdad de la palabra. Un creyente que no estudia la palabra
Mire, eso es un pecado. Usted no estudiar la palabra, usted mantenerse con una mente con el cinturón suelto para que cualquier doctrina le entre y cualquier enseñanza le entre. Y cualquier estudiante de una falsa doctrina venga y te convenza la mente y te haga divagar porque tú no tienes la mente amarrada con el cinturón de la palabra. Eso es pecaminoso, hermano. Y ese es uno de los pecados favoritos de muchos creyentes. La mente anda divagando. La mente anda dando vueltas. ¿Por qué? Porque su mente no tiene el cinturón amarrado. Ahora, cuando más adelante dice sed sobrios. Estamos todavía en el versículo 13. Antes de darnos el mandato de esperar, él dice, amarren bien su entendimiento con la verdad. Y ahora dice, sean sobrios. Y en principio ser sobrio es lo contrario a ser ebrio. Pero esto básicamente significa lo que dice la nueva versión internacional, ejerciten el dominio propio. Tengan dominio propio. O sea, ser sobrio tiene la idea de no estar embriagado. Embriagado con sustancias que nublen nuestro entendimiento. Y no hay que caer mucho en eso no hay que explicarlo mucho. Ustedes son una iglesia inteligente. Todo lo que dañe tu entendimiento, todo lo que haga que tu mente sea dañada, usted sabe que no es de Dios. Eso no hay que entrar mucho en eso. Pero quiero llamar la atención en algo en esta mañana. No solo nos embriagamos de alcohol. Hay muchas cosas que pueden ser embriagantes. Hay muchas cosas que nos intoxican. Hay cosas que pueden quitarnos el apetito por la palabra. Produce en nosotros una especie de anestesia espiritual. Nos anestesian. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Dice Hebreos 3:13, la parte B, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, si usted le dedica 3 horas diarias a la televisión, usted está anestesiado. Si usted se pasa la vida escapándole de la realidad y conectado al televisor, conectado al internet, usted está tratando de escapar de su realidad, de anestesiarse el cerebro. Wow, qué sí. Y no son solo los niños, hay niños que pasan horas en unos videojuegos. Es lo mismo. Eso anestesia el cerebro, entorpece el cerebro, estupidece el cerebro. No sé si esa palabra exista. Así que hay creyentes, lamentablemente creyentes, que viven una vida escapista. Ya no se emborrachan de licor, pero se emborrachan de una serie de televisión para ahogar sus penas. Antes la ahogaban en licor, antes la ahogaban en el vicio, ahora la ahogan en una serie de televisión. Y vaya usted a ver lo que ven en esas series. Hay creyentes que están embriagados de diversión, están embriagados de placer. Hay creyentes o supuestos creyentes que viven para el entretenimiento. Viven para el entretenimiento. Viven para adorar su vida. Solo viven para ellos. Creyentes que dice Pablo
que su Dios es su vientre. Su Dios son ellos mismos. Yo espero que no haya aquí nadie de esos. Hermano, el entretenimiento excesivo entontece la mente. Entontece la mente. Lo entontece. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Si hubiera sido en este tiempo, el Señor, yo estoy seguro que hubiera dicho, y de Facebook, y de Instagram, y de YouTube, y de Netflix, y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y él dice, velad, cristianos, estén despiertos, en todo tiempo orando, en todo tiempo en comunión con Dios, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y este mensaje no es para nadie que no vino hoy, por si acaso. Usted sabe que yo no ando hurgando en la vida de nadie, absolutamente. Yo tengo tantos problemas dentro de mí que tengo que vivir examinándome cada día. Yo, no sé usted, yo tengo que examinarme yo. Así que recibe la palabra como que te la estoy diciendo de parte de Dios. Así que debemos mantener sobriedad mental. Oh, el entretenimiento no es pecado, eso es verdad. El entretenimiento no es pecado. Claro que no. La televisión no es el cajón del diablo. Porque el mismo que dijo eso después compró un canal de televisión. Pero eso hay que tener cuidado. De que Dios me dijo, oh, Dios te dijo hoy una cosa y mañana te dijo otra. Embuste. No estoy diciendo que eso sea pecado. No estoy diciendo que ir a la playa sea pecado. No estoy diciendo que ir al cine sea pecado. Claro que no, hermano. No. No vamos a convertirnos ahora en unos ascetas que viven en un monasterio. El monasterio Buenas Nuevas. No, hermano, por favor. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, no te emborraches de diversión. No te emborraches de entretenimiento. Vive una vida balanceada. No le sueltes el cinturón a tu mente. Amarra tu mente con la verdad de la palabra para que el diablo no juegue contigo. Para que tú puedas discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Debemos entonces mantener una mente enfocada para poder esperar totalmente en la gracia de Cristo. Antes de Pedro, del Espíritu Santo, a través de Pedro decirnos, espera completamente en la gracia, él te dice, amárrate la mente con la palabra. Y después te dice, y sé sobrio. Que tu mente esté enfocada en Cristo, que tu mente esté empapada en la palabra. Una hermana que yo le dije, léase el Salmo 119, ¿verdad? Toda la semana, esa es su tarea. Amárrese la mente con la palabra. Y hasta que no lo entienda, ore. Y pídale al autor de la palabra, al Espíritu Santo, enséñame tu verdad. Quiero entender tu verdad. Para esperar, entonces, para poder esperar en la gracia de Cristo. Ahora note que Pedro no está diciendo de principio, no dice, esperen por completo en la venida de Cristo. No, dice, esperen la gracia. Y luego dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen la gracia. ¿Sabe por qué? Porque hasta esa camisa que tú tienes puesta es por gracia.
Todo lo que recibimos es por gracia. Es su gracia. Cada día debemos esperar su gracia. Vivir en la gracia es todo el tiempo vivir agradecido por lo que Dios va a hacer ese día o lo que Dios hizo ese día. Pero para tú ser una persona que vive bajo la gracia, tú tienes que tener tu mente amarrada con la palabra de gracia. Tú tienes que estar libre de toda contaminación, de toda intoxicación en tu mente. Así que todas las bendiciones materiales y espirituales que recibimos, las recibimos por gracia. ¿Por qué? Porque no nos las merecemos. No nos las merecemos. No nos las merecemos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo debemos responder a esa gracia? Y esa pregunta la responde el versículo 14. Dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Es como que yo le diga a Cristian y a Matthew, como ustedes saben, bueno, y a Marvin también, sobre todo a Marvin. Como ustedes saben que sus padres se matan trabajando todos los días, sean agradecidos de la comida que se le pone en la mesa, del vestuario que tienen, del techo que tienen. Porque ustedes no hacen nada, ustedes los reciben por gracia. Así los hijos de Dios debemos estar agradecidos de nuestro Padre. Y tú dirás, no, es que yo trabajo duro. Tú y yo trabajamos duro porque Dios nos da energía para trabajar duro. Hay gente mucho más jóvenes que todos nosotros que están postrados en una cama. Otros nacen paralíticos, cuadraplégicos. Yo sé, yo experimenté eso por varios meses. ¿Se recuerdan? Yo lo experimenté. Así que, y por eso ahora estoy más agradecido porque puedo trabajar duro como trabajaba. ¿Cómo debemos responder a esa gracia? Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenía viviendo en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes. Ignorantes de la verdad de Dios, ignorantes de la gracia de Dios, ignorantes de lo que Dios había hecho en nosotros, ignorantes de que había un cielo y un infierno, ignorantes. Y él dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Romanos 12:2 en la Nueva Biblia de las Américas dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. La palabra transformarse en griego es metamorfosis, cambiar de forma. No se adapten a este mundo, no se amolden a este mundo, que el mundo no sea el molde, que Cristo sea tu modelo. Transfórmese mediante la renovación de tu mente. Porque tú eres lo que tú piensas. Vamos a terminar haciendo lo que pensamos. ¿Qué debemos hacer entonces? Transformar nuestra mente. Y luego dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oh, hermano, como decíamos el miércoles, que Dios te dé un anhelo ferviente por conocer la voluntad de Dios. Que Dios te dé un deseo, una ansiedad, no por las cosas de este mundo, sino por conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. ¿Cómo se logra eso? Buscando a Dios en oración. Es el mismo modelo antiguo, nada ha cambiado. Buscamos a Dios y dice el Señor a Jeremías, y me buscarás y me encontrarás porque me buscarás de todo corazón.
No buscar los panes y los peces. No buscar los beneficios de Dios. Buscar al Dios que nos bendice. Buscar a Dios. Es por eso, hermano, que es un pecado usted levantarse y irse a trabajar sin orar. Eso es pecaminoso, hermano. Eso es yo decirle a Dios, yo no te necesito, yo tengo suficiente salud y fuerza para yo vivir mi día. No te necesito. No se lo decimos a sí mismos. ¿O no? Somos muy evangélicos. Pero nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Salir corriendo sin hablar con el dueño del universo, el que tiene en su mano el botón de apagar y prender tu vida. El que tiene la llave del infierno y de la muerte. Y nos llamamos cristianos, hermano. Esa palabra es grandísima. Es pecaminoso salir, hermano. No podemos decirlo de otra manera. Eso habla de orgullo, eso habla de autodependencia, eso habla de autosuficiencia. No de dependencia, sino de independencia. Salir a la calle sin ni siquiera encomendarnos en las manos de Dios. Un puritano llamado John Howard dijo, no es posible disfrutar a Dios si no se le obedece. No es posible. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes. Ahora, ¿cómo debemos responder a esa gracia? Número 2. Caminando en santidad. Caminando en santidad. Y hablar del tema de la santidad es un tema es un tema imposible. La santidad es la corona de los atributos de Dios. Sabemos que Él es justo, que Él es perfecto, sabemos que Él es omnipotente, sabemos que Él es bueno, que Él es misericordioso. Pero usted se imagina usted un Dios todopoderoso y que no fuera santo. Él es santo. Él dice, sean santos. Y la razón que da es sencilla, pero a la vez difícil. Ser santo porque yo soy santo. Ser santo es mucho más que ser moralmente aceptado. Hay mucha gente que no conocen a Dios y son moralmente y socialmente aceptables. La palabra santo es apartado para Dios. No te basta con que pagues tus impuestos y que llegues y que no bebas y que deje esto y que deje aquello. No, es apartado para Dios. Apartado para Él. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que te abstenga de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. Ser santo, la santidad de Dios es tan difícil de exponer porque es más que pureza, es más que justicia. Él es santo. Él es la santidad. Él no solo tiene el atributo de la santidad, sino que Él es santo en sí mismo.
nosotros vamos recibiendo santidad a través de la obra del Espíritu. Pero cuán difícil es eso. El Espíritu Santo nos va formando a Cristo en nosotros. Pero esa es una obra lenta, tediosa, frustrante para nosotros. John Owen dijo, él guiará al cielo, hablando del Señor, Él guiará al cielo solamente a quienes santifiquen la tierra. Y después le da una instrucción y le dice, debes matar tu pecado. Haz esto de una manera cotidiana, diaria. Hazlo siempre mientras vivas. No ceses un día de realizar esta obra. Destruye el pecado o el pecado te destruirá a ti, dijo este hombre de Dios. Destruye tu pecado o el pecado te destruirá a ti. En una ocasión, el emperador Alejandro Magno se enteró que entre su ejército personal había un hombre llamado Alejandro. Y el hombre tenía muy mala conducta. Y él se le acercó y le dijo, tú tienes dos opciones. O deja de comportarte como te está comportando o cámbiate el nombre. ¿Usted me entendió? Es como que el Señor me dijera, Lucrecio, o deja de comportarte como te está comportando o deja de llamarte cristiano. Ahora, ¿cómo debemos también responder a esa gracia? Caminando en el temor a Dios. Caminando en el temor. Él dice, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. O sea, si tú invocas como Padre al juez del universo, si tú invocas como Padre al único juez insobornable y justo, si tú invocas como Padre, si tú puedes orar el Padre Nuestro y decirle, Padre Nuestro, si tú eres de esos, condúcete con temor a Dios durante todo el tiempo de tu peregrinación, durante todo el tiempo de tu viaje por esta tierra. Durante todo el tiempo. Decíamos el miércoles que por allá por Génesis 17, el Señor le ordena a Abraham que se circuncide y circuncide a Ismael y a todos los de su casa. Y él obedeció el mismo día. Y él tenía 99 años y él se circuncidó ese mismo día. Así que no hay excusa por edad. Camina como hijo obediente. Sé santo porque él es santo. Y camina en el temor a Dios. Y ya estoy para terminar, pero la pregunta sencilla, ¿cómo debo vivir entonces? Número uno, con reverencia a Dios. Reverencia a Dios. Reverencia a Dios no solo involucra la casa de Dios, involucra nuestra vida. Los cristianos no tenemos dos vidas. Y que no, en mi vida secular, no, los cristianos no tenemos vida secular. Mientras yo estoy subiendo una escalera de 20 pies con una brocha en la mano, yo soy tan cristiano como cuando estoy aquí. Que cojeo de un pie o del otro, pero soy el mismo cristiano. Cuando usted está trabajando en el trabajo que sea, esa no es su vida secular, esa es su vida. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con qué usted escucha y qué usted lee. Hay gente que dice, no, mi vida como cristiano, cuando voy a la iglesia me visto elegante y me voy bien. Ajá, ¿y tu vida allá afuera? Si tú vienes a la iglesia
2 horas a la semana, 4 horas a la semana, y los que más vienen 6 horas a la semana. Yo no soy bueno en matemáticas, pero yo sé que son mucho más las otras, porque el día tiene 24. Así que la misma mujer de Dios que aparta su tiempo para venir a la casa de Dios, el mismo hombre de Dios que aparta su tiempo para recibir la palabra, para adorar a Dios, para levantar sus manos delante de Dios en adoración, es ese mismo o esa misma que en su casa aparta tiempo para Dios, que en su casa se abstiene de intoxicarse con tanto entretenimiento mundano y diabólico que anestesia, que estupidece tu mente. Es ese mismo cristiano. No tenemos doble vida. O somos o no somos. Vivir con reverencia, vivir con asombro. Cuando yo me sumerjo en las páginas de la Biblia, yo me asombro de cómo un Dios tan santo pudo salvarme a mí. Cuenta la historia que Leonardo da Vinci, cuando estaba pintando el cuadro de la Santa Cena, cuando él estaba pintando el cuadro de la Santa Cena, él no tuvo problema, era el excelente artista. El problema de él fue pintar el rostro del Señor. Cuando él llegó a ese punto, él dejó el trabajo por un tiempo. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer esto? Hasta que un día digo, lo voy a hacer y voy a dejar esto. Y lo hizo y salió corriendo. Acercarnos a Dios con reverencia. Usted sabe lo que hizo el Señor antes de comenzar su ministerio terrenal y antes de terminarlo. Agarró un látigo. Entró al templo. Volteó las mesas de los cambistas. Y dijo, mi casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Yo anhelo, hermano, ver hermanos que al terminar el mensaje o el estudio bíblico se vayan allá afuera a rumiar el mensaje. Que todas tus conversaciones giren alrededor del mensaje glorioso de la palabra. Que no vengan a la casa de Dios a ultrajar la casa de Dios hablando de negocios. Esto no es cueva de ladrones. Esta es la casa de Dios. Esto no es lugar para hablar de modas. Esto no es lugar para hablar de política. Esto es lugar santo porque usted es santo, porque el Dios al que le servimos santo es. Esto no es lugar para farándula. Esto no es lugar para eso. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y eso es lugar santo porque aquí hay gente santa. Porque aquí hay gente lavada con la sangre de Cristo. Así que acércate a Dios con reverencia. Y usted dirá, no, es que yo no tomo parte en el altar. Bueno, el altar está en tu corazón. Y si tú no estás apto para estar en este altar, mucho menos para ir al cielo. Escucha bien. Hay gente que dice, no, es que yo no tomo parte. No hay dos niveles de santidad. Hay un solo nivel, hay un solo estándar, hay uno, hermano, no hay dos. Si tú no estás listo, ven al Señor en este día. Este es el día que hizo el Señor. Es este el día. Es este el día. Y recuerda que todo es por gracia. Yo en mí mismo
No podría ni entrar por esas puertas. Pero su gracia me ha alcanzado. Su gracia me ha limpiado. Su gracia me ha lavado con la sangre del Cordero. Él me ha hecho apto para entrar a la presencia de Dios. Es su gracia, hermano. ¿Cómo debemos responder ante esa esperanza? Oh, hermano, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios. No hay tal cosa como vida secreta. Los cristianos no tenemos vida secreta. Nosotros estamos delante de Dios desnudos todo el día, 24/7. 24/7. Y el estándar es el estándar de Cristo. Él es nuestro modelo. Así que debemos vivir con reverencia, debemos vivir con asombro. Oh, que un Dios tan santo me haya dado entrada a su presencia. El Dios que mató a dos líderes de alabanza de una sola, los mató, Nadab y Abiú, porque no le adoraron como debían adorarle, porque le ofrecieron fuego extraño a Dios. Escuchen bien, Nadab y Abiú eran líderes de alabanza, los mató ahí mismo. Y usted dirá, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ananías y Zafira, por mentirosos, los mató ahí mismo a los dos también, en el Nuevo Testamento. Oh, hermanos, que podamos vivir, como decía aquel pastor, maestro, que ya está con el Señor, R.C. Sproul, Coran Deo. Coran Deo es, Coran es rostro y Deo es Dios. Vivir siempre, Coran Deo, vivir siempre delante del rostro de Dios. Él nos está viendo siempre, aleluya. Él nos está viendo siempre. No es un día, Él nos está viendo siempre, hermano. En tus momentos terribles de dolor, Él te está viendo y te consuela. En tus momentos de tristeza, Él viene como Padre. En tus momentos de tentación, Él te ayuda. En tus momentos de crisis, Él te da la mano. Y en tus momentos de pecado, Él te disciplina y te corrige. No podemos escapar de Él. En el Salmo 139, el salmista David dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde me esconderé? ¿Dónde podré estar que Él no esté? ¿Dónde será eso? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Oh, hermano, Él nos ha dado una esperanza gloriosa. Debemos vivir completamente esperando en el Señor. Ese es el centro de este sermón. Vive completamente esperando en el Señor. Vivir completamente esperando en el Señor nos manda a vivir sobrios, con una mente
amarrada a la palabra. Amarrada a la palabra. No sé a quién le ha pasado aquí que cuando se convirtió tu amigo, tu familiar te dijo, te lavaron el cerebro. Oh no, a mí me lavaron el cerebro, el corazón, el hígado, el estómago, el cuerpo. Yo fui lavado por la sangre de Cristo. Yo fui lavado por la sangre de Cristo. Pero yo no ando como un robot. Yo adoro a Dios porque he aprendido a amarle. Amamos a Dios porque entendimos que Él nos amó primero. Amamos a Dios porque su amor nos sedujo. Amamos a Dios porque Él nos atrajo con cuerdas de amor. ¿Cómo tú vas a responder a ese amor? ¿Vas a despreciar su amor? Si tú estás aquí en esta mañana y todavía tú andas caminando sin Dios y sin esperanza, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir despreciando el amor de Dios? ¿O te vas a refugiar en Él? Y le vas a decir, Padre, perdona mis pecados, perdona mi independencia, perdóname porque he vivido lejos de ti, perdóname porque te he ignorado toda mi vida. Y la promesa del Señor es que al que a Él viene, Él no lo echa fuera. Tú puedes tener 30 años en la iglesia y vivir así. Vivir como que no es contigo. Sí, hermano, hermana, es contigo. Es contigo. Es contigo. Y es conmigo también. Vamos a estar de pie.